En este video se verá la resolución de circuitos RLC mediante método de nodos. Primeramente, se establece el circuito. Como lo podemos ver aquí, el circuito es una entrada de BIN a una resistencia, un capacitor, a su vez a otra resistencia y un capacitor. Enseguida, el siguiente paso es establecer el número de corrientes que circulan por todo el circuito. En este caso, I1 circula por R1, pero a su vez esa I1 se divide en I2 y a su vez esa I2 se divide en I3. Estableciendo esas corrientes se puede ir al paso 2, que es la formulación de ecuaciones. Para empezar a hacer este circuito se necesita tener en cuenta las fórmulas de elementos pasivos en la misma frecuencia, como lo son el voltaje en el capacitor y en el inductor. En este caso solamente vamos a ocupar el voltaje del capacitor. Entonces, para hacer esto, primeramente se empieza con la corriente 1, debido a que es la primera corriente que entra. Entonces, en este tipo de problemas hay que analizar la corriente que entra y la corriente que sale. En este caso, la corriente que entra es BI menos la resta, que es el voltaje del capacitor 1 sobre la resistencia. De igual forma, se analiza I3, la corriente que entra antes de I3 y la corriente que sale después de I3. Es decir, voltaje del capacitor 1 menos el voltaje del capacitor 2 sobre R2. Pero para establecer la I2 necesitamos establecer una diferencia de corrientes, debido a que la I2 tiene compartida su corriente con la I1 e I3. Después de hacer esto, ahora sí pasamos al paso 3. En el paso 3 tendremos que hacer uso de un poco de álgebra, debido a que el paso 3, como en este caso queremos saber el voltaje del capacitor 2, las ecuaciones, la ecuación I2 tiene que tener presente el voltaje del capacitor 2, así que vamos a la ecuación de I3 porque ahí tiene el factor voltaje del capacitor 2. Entonces procedemos a despejar el voltaje del capacitor 1 para que toda esa ecuación quede en función del voltaje del capacitor 2. Además, como ya dijimos anteriormente, la ecuación del orden de la frecuencia del voltaje del capacitor es la siguiente que se muestra en pantalla: el voltaje del capacitor es igual a I sobre CS. Entonces tenemos que nuestra I2 la podemos reemplazar por voltaje del capacitor sobre CS. Entonces la reemplazamos y multiplicamos. Después de multiplicar y factorizar nuevamente el voltaje del capacitor 2, tendremos que sustituir y factorizar la I3. La I3 la teníamos como la corriente que pasa por el capacitor 2. Entonces, en este caso, hay que solamente sustituir el voltaje del capacitor 2 por la corriente, por el capacitor 1 por S. Después de sustituir ese pequeño cambio, tenemos que realizar las operaciones y factorizando nos queda la siguiente expresión que está a continuación. El siguiente paso es expresar el cociente del voltaje del capacitor 2 y BI para así tener la forma que se espera. El paso 5 solamente es la eliminación de coeficientes para que lo podamos comparar de un simple vistazo con Simulink.
El diagrama de bloque es básicamente recapitular todas las ecuaciones y volverlas a generar de una forma que es en diagrama de bloques. Este diagrama siempre se basa en tener la entrada, lo que se va a calcular, la corriente con la que se va a estar trabajando, que esto va a ser en función de BC1. Muy rápidamente explicamos, el, primeramente se obtiene el BC2 y se pregunta, ¿cómo se obtiene el BC2? Ok, bueno, pues 1 sobre C2 por S. ¿Cómo se obtiene eso? Pues por la corriente de I3. La I3, ¿cómo se obtiene? Pues 1 sobre R2. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues bueno, tenemos que hacer una retroalimentación con menos BC2. Y a su vez, este nos lleva a la I2, que la I2 viene siendo el voltaje del capacitor 1. Y lo mismo nos preguntamos cómo sacamos eso, pues con 1 sobre C1S. Y después, ¿cómo sacamos eso? Y nos vamos dando cuenta que es un retroceso en las ecuaciones y así que solamente hay que visualizar las ecuaciones y preguntarnos qué vamos a poner en cada bloque. Para el siguiente paso, último, se tienen que asignar valores a los elementos pasivos, es decir, lo que estamos calculando, resistencia, capacitor, se les da sus ciertos valores. Después de eso se trabaja en Simulink. Estaremos viendo un diagrama de bloques como quedaría en Simulink, también el código de MATLAB para probarlo en Simulink y finalmente obtendremos la comparación de los resultados de Simulink y de una forma analítica podemos apreciar que en este caso obviamente no cambió los resultados, pero hay casos en los que Simulink da un dato extra debido a la importación que representa trabajar en Simulink.